Salvó la vida de una joven apache y ahora su tribu asegura que por tradición sagrada, ella le pertenece. Antes de entrar en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El territorio de Arizona en agosto no era lugar para débiles. El viento apenas se movía por esas tierras. El sol no solo brillaba, castigaba. El calor partía la tierra, hasta dejarla cuarteada borraba las huellas de las botas y hacía que el metal quemara la piel. El aire zumbaba entre moscas y silencio. No era paz, sino ese silencio pesado que llega después de demasiados ruidos en la vida de un hombre. Matthew Rourke salió de su cabaña como lo había hecho cada mañana en los últimos 6 años, con calma, callado y siempre en soledad. Tenía 39, alto, delgado y de hombros anchos. Su rostro endurecido mostraba surcos que no venían de la edad sino de lo vivido. La barba espesa estaba ya jaspeada de canas. Su cabello castaño caía hasta rozar el cuello, echado hacia atrás por un pañuelo deslavado. Vestía un abrigo gris gastado que alguna vez perteneció a otro ranchero, ahora parte de él como su rifle o la ligera cojera que lo visitaba con los cambios de clima. No era hombre de ciudad, ni de guerra, se había quedado con su rancho, con su ganado, y con un mundo reducido a lo necesario. Se fue moviendo hacia el oeste con lo poco que le quedaba de sí mismo. No confiaba en la gente, no quería preguntas ni compañía. Su rancho, junto al río Salado, estaba apartado, solitario entre barrancos secos y matorrales. Un hombre podía vivir ahí, sin ver a otro alma durante meses. Esa era la idea. Cazaba cuando hacía falta, pescaba en el río. En primavera sembraba lo que podía. No necesitaba más. Hasta aquella mañana en que iba al abrevadero junto al corral por el mismo sendero con las mismas botas y el rifle colgado en la espalda. Su mula se había acercado a beber, sacudiéndose las moscas de las orejas. A mitad de verter agua de la jarra, notó algo extraño. Más allá del bebedero, a medias en sombra contra el madero, yacía un cuerpo. Se quedó helado. No se movía. Su mano fue instintivamente al rifle. Demasiado pequeño para ser un hombre. Las piernas desnudas hasta la rodilla. Piel morena quemada por el sol, sangre reseca en los muslos y las costillas. Largos cabellos negros enredados sobre la espalda, pegados a la tierra. Su vestido de cuero estilo indígena estaba hecho jirones. Rasgado, reducido a casi nada. El escote abierto caído sobre el pecho, apenas cubriéndola. Un costado abierto por un tajo. El muslo empapado en sangre seca. Un pie lleno de ampollas y aún así no estaba muerta. Respiraba. Lo primero que pensó Matthew fue en marcharse. No porque no le importara, sino porque no quería problemas. Un apache significaba peligro. Alguien estaría buscándola. Cazadores de recompensas, soldados rancheros con antorchas. Y si huía de algo, lo que fuera, podía aparecer en su puerta. Se quedó mucho rato allí, mandíbula apretada. Ella se movió, apenas labios resecos, demasiado débil para hablar. Solo un temblor en la garganta al tomar aire. Maldita sea, murmuró y se movió rápido. Dejó el rifle, se agachó a su lado. Estaba caliente, con fiebre. La herida de la pierna profunda pero no reciente. El costado abierto con cuchillo. Quizá 3 días, quizá 4. Debió arrastrarse entre los matorrales. Tal vez buscó el agua. Tal vez vio el humo de la chimenea. Pero no sobreviviría otra noche. Tranquila, murmuró sin saber si lo oía. La levantó con cuidado. Era liviana, demasiado consumida por el hambre. Su cabeza cayó contra su hombro. El pecho subía lento y él intentó no fijarse en el cuerpo casi descubierto bajo el vestido roto. Difícil no verlo, un hombro desnudo, la curva del busto expuesta. Aún así desvió la mirada y se concentró en llevarla adentro. En la cabaña despejó el catre de un manotazo. Quitó herramientas, cobija, frasco. La acostó y se quedó un segundo mirándola. Contuvo el aliento. Ella no despertó. Solo un espasmo de dolor. Se puso a trabajar. Puso agua a hervir en una lata sobre el fuego. Rasgó vendas de una camisa vieja. Sacó aguja, un poco de mezcal y un carrete gastado. Con manos cuidadosas, le retiró el cuero del muslo.
La bala había atravesado sin quebrar hueso, pero la infección avanzaba. El costado estaba lleno de tierra, debió hacerlo ella misma, torpe, pero suficiente para no morir en el momento. Lo limpió con mezcal apretando los dientes cada vez que ella se estremecía dormida. Cuando empezó a coser su mano, se levantó débilmente. Él atrapó su muñeca. «Alto. No te muevas», dijo bajo y firme. Ella se calmó otra vez. Él cosió despacio, sin apuro. El fuego chisporroteaba detrás. Afuera la mula rebuznó. Lo demás dejó de importar. Al caer la tarde ella ya estaba más estable. Él se sentó en la mesa del cuarto agotado frotándose la mandíbula. El estómago se le hacía nudo. No era por hambre sino por lo que venía después. Ella era Apache. Estaba allí. Y eso significaba algo. Seguramente nada bueno. Esa noche no pegó los ojos. Ella tosía en sueños. Murmuró unas palabras en una lengua que él no entendía. Apache, sin duda. Quizá rezos. Quizá nombres. Él se quedó junto al fogón mirando cómo su pecho subía y bajaba. El escote del vestido se había deslizado mostrando la curva de su seno. No la tocó. Tampoco la cubrió porque moverla podía abrir los puntos. Desvió la mirada. La dejó tranquila. Al amanecer la fiebre empezaba a ceder. Despertó despacio. Sus ojos se abrieron apenas oscuros y brillantes. Se tensó apenas verlo. Su mano fue al costado buscando un arma que ya no estaba. La mirada recorrió la cabaña, la puerta, la ventana y se clavó en él. No se movió. «Estás a salvo», dijo él con voz baja y seca. «Estás en mi casa. Te encontré afuera». Ninguna respuesta. Se puso de pie despacio. Agarró una taza de lata y la llenó de agua. Caminó hacia ella y se la ofreció. Ella lo miró como si pudiera estallar en la mano. «Bebe, lo necesitas». Tras un instante la tomó. Los dedos se rozaron. Su mano era pequeña, áspera y endurecida. Bebió. Los ojos no se apartaron de los suyos. Él no preguntó nada, ni su nombre, ni lo que había pasado, ni de dónde venía. Solo asintió y volvió a la mesa. Ella se recostó de nuevo. La respiración ya era más firme. Él se sentó mirando el fuego. Músculos doloridos, la mente inquieta. Si se quedaba habría problemas. Si la echaba moriría. Y en sus ojos estaba claro que ella también lo sabía. Soltó un respiro. «Ya veremos qué hacer», murmuró para sí mismo. Ella guardó silencio, pero no intentó irse. Y él tampoco se lo pidió. Ni esa mañana, ni ese día. De algún modo aquello fue el inicio de todo. Para la segunda mañana Matthew entendió que iba a sobrevivir. Pero eso no quería decir que las cosas fueran sencillas. La fiebre había bajado y tomaba agua en sorbos lentos. Pero su rostro seguía duro. Sus ojos desconfiados e indescifrables. No había pronunciado palabra desde que despertó. Ni una. Y él no la presionó. En cambio, puso a dorar una tira de masa de maíz junto al fuego. Cuando estuvo lista, sirvió un trozo en un plato de lata y lo dejó en la mesa frente al catre. Ella no se movió al principio. Solo observó. Sus gestos, la cabaña, el rifle aún apoyado en la esquina. Él se dio la vuelta fingiendo no notar que un minuto después, ella se incorporaba despacio. El dolor en el costado la hizo jadear. Aún así alcanzó el plato con mano temblorosa. Lo abrazó como alguien acostumbrado a que le arrebaten la comida. Eso le dijo más que 1000 palabras. Se sentó en el suelo recargado contra la pared y comió en silencio, ni lejos ni cerca. No quería asustarla. La cabaña era pequeña, pero él hizo que se sintiera más amplia. Esa tarde intentó ponerse de pie. Él la vio desde la puerta. Bajó las piernas del catre e intentó sostenerse en el borde. La pierna herida cedió. Cayó rápido golpeando el piso con un gruñido de dolor y coraje. Matthew soltó el balde que traía y corrió hacia ella. «No. Carajo. Quédate quieta», murmuró. Ella intentó apartarlo cuando la alzó. Él no se inmutó. La sostuvo firme, esperó a que dejara de forcejear y la devolvió al catre. Su hombro rozó su pecho.
El cuero del vestido, aún desgarrado, dejaba ver la curva suave de su seno, pero él mantuvo los ojos en su rostro. Ella desvió la mirada entre pena y enojo. «No tienes que demostrar nada», dijo él. «Caminarás otra vez, pero no ahora. Ninguna respuesta, ni un gesto». Esa noche se sentó en el porche, codos en las rodillas, mirando la llanura seca iluminada por la luna. El viento apenas soplaba. Los coyotes aullaban esta vez más lejos. Sus pensamientos eran densos, preguntas que aún no se atrevía a formular. ¿De quién huía ella? ¿Por qué justo ella? ¿Por qué en su rancho? Y lo que más lo inquietaba, ¿por qué había confiado en él para quedarse? Recordó cómo la encontró sangrando, el vestido hecho trizas, los labios agrietados. Eso no era una herida de accidente. Había escapado de algo terrible. Ahora estaba seguro. No podía preguntarle nada hasta que ella hablara. De vuelta en la cabaña, todo estaba en calma. Llenó el barreño con agua y lo dejó junto al fogón. Cuando se dio la vuelta para alejarse, la sorprendió observándolo desde el catre. Se quedó inmóvil. No porque lo asustara, sino porque en su mirada no había miedo. Era cansancio mezclado con algo más. Reconocimiento, como si esperara saber si él la iba a dejar sola. Y ahora lo entendía. Él asintió una sola vez. Ella no apartó los ojos. A la mañana siguiente habló. No fue mucho. Apenas una palabra suave cargada de acento. Sana. Matthew se detuvo a medio verter el agua. Giró la cabeza despacio, que ella se señaló a sí misma. Sana. La contempló unos segundos, luego devolvió un leve gesto afirmativo. Matthew. Sus labios se movieron apenas repitiéndolo en silencio. Él le sirvió un poco de agua y se la acercó. Sus manos volvieron a rozarse. Ella no se retiró. El hielo se había quebrado. Ese día, mientras ella descansaba, él ensilló la mula y subió río arriba a revisar sus trampas. En el camino de regreso encontró huellas de botas. No eran suyas, tampoco de ella. Alguien más había pasado, quizá ayer, tal vez antes. 3 rastros distintos. 2 hombres, un caballo, ligero el viaje. Botas gastadas. Alguno cansado o herido. Cazadores de recompensas. Tal vez. Se agachó. La mano en el revólver. Ojos siguiendo cada marca. Ella no se había perdido por casualidad. Alguien la perseguía. Llegó a la cabaña poco antes del anochecer. Sana dormía de nuevo encogida de lado. El vendaje de su muslo se había corrido mostrando la herida. La cubrió despacio con una manta. Ella se movió pero no despertó. Matthew se sentó junto a la puerta y revisó su revólver. 6 tiros. El rifle cargado. No encendió lámpara. Solo esperó. No sabía que venía. Pero venía. Y ella no se movería de allí. No ahora. No después de todo eso. Y él tampoco. Esa noche no durmió. Se quedó en la silla de madera cerca de la puerta. El rifle sobre las piernas. El revólver en la mesa. Las botas firmes en el suelo. De vez en cuando miraba hacia el catre. Sana descansaba. Su respiración pareja. El pecho subía y bajaba bajo la manta vieja. Mantuvo el fuego bajo lo justo para dar calor y sombra. Escuchaba el viento, los coyotes, cualquier ruido extraño. Nada llegó. Pero las huellas que había visto no eran imaginación. Había sido ranchero demasiado tiempo para dudar de lo que sabía. Y quien fuera que andaba ahí, había estado cerca. Quizá a un día de distancia. No sabía qué buscaban, pero la coincidencia era demasiada. Ella casi muere en su terreno. Y ahora aparecían otros. No era casualidad. Al amanecer, la luz filtrada por las grietas de la pared volvió la habitación azulada. Sana se movió y se incorporó. Despacio, con cuidado. Se quejó al mover la pierna, pero no gritó. Cuando cruzaron miradas, no bajó los ojos. «¿Mejor?», preguntó él. Ella asintió leve. Luego, tras una pausa, dijo: «Gracias». Era lo primero que lograba decir completo en inglés. Palabras lentas, ásperas, pero claras.
Matthew solo inclinó la cabeza y se puso de pie rígido por la noche en la silla. Le sirvió agua, se la llevó y se agachó a su lado. ¿De quién escapabas? Su mandíbula se endureció. No tienes que contármelo todo, añadió él. Pero vi huellas, hombres no lejos. Sana bajó la mirada hacia sus manos en el regazo. Las uñas rotas, los nudillos raspados. Guardó silencio un buen rato y al fin habló otra vez entrecortado en inglés pero directo. Eran 3 hombres blancos, mataron a mi tío, dispararon contra mi hermano. Matthew no se movió. Me llevaron, me amarraron, las manos decían que era suya. Hacia el sur su voz no tembló. Era plana mecánica, como si ya lo hubiera repetido muchas veces en su cabeza. Corté la soga en la noche. ¿Hasta dónde?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Muchas noches sin comer. ¿Viniste sola todo ese camino?, él lo preguntó, no como duda, sino para medir lo que había soportado. Otro asentimiento, y Matthew se puso de pie, lentamente frotándose la nuca. Nunca fue bueno con las palabras, ni siquiera consigo mismo. No había pensado en traer otra vida a su mundo. Había vivido como fantasma durante años, porque era más fácil, porque dolía menos. Pero esto no era algo de lo que pudiera apartarse. Ya no. Si llegan aquí, yo me encargo. Lo dijo sencillo. Los ojos de Sana se alzaron hacia él, lo estudiaron como probando si hablaba en serio. No repitió la frase. No hacía falta. El resto del día pasó en silencio constante. Él trabajó afuera, cargó agua, limpió el gallinero, partió leña. Ella se quedó dentro recuperándose. Cada cierto tiempo él regresaba, revisaba la venda, le ofrecía comida. Ella comió más ese día. Quiso ponerse de pie de nuevo. Esta vez él la ayudó con una mano bajo su codo y la otra en la espalda. ¿Eres soldado?, preguntó ella jadeando. No contestó de inmediato. Solo la guió hasta la silla junto al fogón y la sentó despacio. Antes lo fui, dijo, al fin del norte, explorando Missouri y luego Texas. Ella lo miró fijo. Mataste a muchos. Su boca se apretó. Demasiados, respondió. Eso pareció bastarle a ella. No preguntó más. Solo asintió y se recargó dejando que el fuego calentara su rostro. Unas horas después, volvió a dormirse, esta vez en la silla, no en el catre. Su cuerpo seguía frágil, la respiración más lenta. La curva de su hombro brillaba con la lumbre a través del vestido roto, y sus piernas, aunque marcadas y golpeadas, mostraban fuerza bajo las cicatrices. Él miró un instante, luego le cubrió con la manta y atizó el fuego. Afuera revisó las trampas, luego el corral. Se detuvo al borde del cercado siguiendo el rastro. Las huellas de botas habían desaparecido con el viento de la noche, pero recordaba bien su rumbo al oriente, hacia la sierra. Si eran cazadores, volverían. Tal vez hoy, tal vez mañana. Volvió a la cabaña y empezó a reforzar las ventanas desde adentro. Con calma, sin miedo, solo precaución. Cuando Sana despertó y vio las tablas, no preguntó, solo observó. Sus labios apretados, los ojos siguiendo cada clavo. ¿Te quedas?, dijo la voz más suave. Él se volvió hacia ella. Estaba de pie sola, esta vez con las manos en la pared para sostenerse. Quiero decir, no me vas a echar. Él la miró de verdad, las moretones aún vivos, las cicatrices nuevas, el brillo duro en sus ojos, que todavía no se apagaba. No respondió. Ya estás aquí. Ella asintió apenas, como si lo esperaba, pero necesitaba escucharlo. Y entonces hizo algo que no había hecho desde que llegó. Extendió la mano, tocó su brazo un momento. Él no se movió. La dejó. Ella la retiró pronto y volvió a sentarse. Ese gesto mínimo decía más que todo lo hablado hasta entonces. Ya no eran solo un sobreviviente y una extraña. No después de eso. Y pasara lo que pasara, él no se iba a echar atrás. El calor no aflojaba. A media mañana siguiente, el viento arrastraba polvo como humo de brasas muertas. Matthew estaba afuera afilando el filo de su hacha contra el poste del porche, mirando de reojo hacia la sierra. El sendero estaba demasiado callado, y ese silencio en el desierto nunca era seguridad. Dentro de la cabaña, Sana caminaba otra vez lenta pero firme. Se apoyaba en la mesa para equilibrarse.
La pierna vendada limpia a él se la había cambiado temprano. El vestido aún colgaba abajo y desgarrado en el cuello una rotura limpia atravesaba el costado. Pero ya no intentaba cubrirse. La vergüenza se había ido. Lo que había vivido se la había arrancado. Él lo notaba. Cada movimiento de ella lo hacía fijarse en la curva de su cintura, en cómo el cuero marcaba sus caderas en el borde de su pecho, apenas visible, poniendo a prueba su contención. Pero Matthew no se quedaba mirando. Solo un vistazo y volvía a lo suyo. Ella también se daba cuenta. Al mediodía comieron juntos en silencio. Pan de maíz y frijoles. Él vertió agua de la jarra, se la ofreció, y sus manos se tocaron otra vez. Esta vez los dedos de ella se demoraron un instante más antes de soltarse. Cuando habló su voz salió más firme. «Vendrán pronto. Lo siento». Él asintió. «Lo sé». Ella dudó, y luego preguntó, «¿Por qué me ayudas?». Él la miró, la mandíbula tensa, los ojos hundidos por tantos días sin sueño. «No lo sé», dijo. «Tal vez porque seguías respirando». «No muchos ayudarían a una apache», comentó ella a tono plano, sin reproche, solo con franqueza. «Yo no soy como la mayoría de los hombres». Ella lo observó como queriendo descubrir qué había debajo de las cicatrices y del silencio. No preguntó más, pero algo en su mirada hacia él cambió. Esa tarde cargó el rifle. Revisó el revólver otra vez y colocó trampas más lejos, no para cazar animales, sino como aviso. Le enseñó con gestos y palabras claras cómo recargar, cómo vigilar la distancia, cómo guardar silencio. Ella lo miraba con calma, sin miedo, atenta. Aprendía rápido, sin temblor en las manos, ni titubeo en los ojos. Había sobrevivido a cosas peores de lo que pudiera llegar. Esa noche, ya apagadas las brasas, con el campo hundido en tinieblas, todo quedó quieto. Matthew se sentó junto al fogón mientras Sana permanecía en el catre frente a él. Llevaba el cabello recién trenzado. Su piel aún marcada ya no mostraba el tono enfermizo de antes. Sus labios ya no estaban agrietados. Estaba viva otra vez y lo dejaba verlo. «¿Tu familia?», preguntó él en voz baja. Ella miró al fuego. Su mano se cerró en el regazo. «Mi madre murió cuando era niña», dijo. «Mi tío me crió, mi hermano». Él era fuerte, reía fuerte. Se detuvo, parpadeó. «Lo mataron primero, solo por responderles». La garganta de Matthew se apretó. No respondió con palabras, solo esperó. «Me amarraron, dijeron que valía algo en el sur, para cambiarme para otras cosas». Él cerró los ojos un segundo, apretando los dientes. «¿Los mataste?», preguntó ella. No contestó, todavía no. Ella inclinó un poco la cabeza. «Pero lo harás. Si vienen aquí», dijo él, «no saldrán vivos». No había amenaza en su voz. Ninguna emoción. Solo verdad. Ella asintió. Se quedaron así un buen rato, el fuego crepitando bajo. El silencio ya no pesaba. Se sentía compartido. Luego ella se levantó despacio. Caminó hacia él cojeando pero sin miedo. Él alzó la vista. Ella se inclinó hasta quedar frente a frente. Luego se acercó. Su mano tocó la mejilla de él, tibia, pequeña, con los dedos ásperos de tanto trabajo. Él no se movió. Ella rozó sus labios con los suyos, suaves, cautelosos, probando. Él la dejó. Al apartarse, su respiración tembló un poco. Él acarició su rostro despacio con el pulgar. «¿Estás segura?», preguntó. Ella asintió, pero no se quedó cerca. Volvió al catre, se recostó en silencio. No se dijo nada más. Matthew permaneció junto al fuego mirando las llamas consumir la leña. No era un hombre que creyera en el destino. No pensaba que las cosas pasaran por un motivo. Pero ella estaba allí y él ya no estaba solo. Y eso bastaba. La mañana llegó con un silencio extraño, tenso. El viento había muerto, los pájaros callaban. Y la mula junto al corral permanecía quieta, con las orejas alertas. Matthew salió como siempre, pero con el estómago apretado. Algo no andaba bien. Barrió con la mirada la línea de árboles más allá de la sierra. Nada se movía, pero no confiaba en tanta quietud. No en el desierto.
No ahora. Sana seguía dormida, el cabello suelto sobre la manta cayendo al hombro. En la noche se había girado, y el cuero del vestido se corrió dejando ver una pierna desnuda y la curva de su costado. El pecho subía y bajaba despacio. Parecía en paz, pero Matthew no se permitió detenerse. Miró, luego se dio la vuelta y cargó el rifle. No pensaba decirle lo que sentía, no todavía. No tenía sentido despertarla con miedo. Cuando ella se movió, el sol ya estaba alto. Él estaba en la mesa afilando el cuchillo. «Dormiste hondo», dijo lanzándole una mirada. Ella se incorporó frotándose la nuca. Su voz ronca: «Soñé». «¿Bueno o malo?». Ella bajó la vista. «No lo sé». Compartieron un almuerzo en silencio. Luego Matthew le mostró cómo revisar la trampa detrás de la cabaña. Ella lo siguió a pie, aún rengueando, pero cada día más fuerte. La herida empezaba a sanar gracias a las puntadas y a los remedios de corteza de sauce que ella misma le había enseñado. Nunca dijo dónde aprendió esas cosas. Él no preguntó. No era su asunto. Solo sabía que había vivido mucho y que seguía de pie. Él no preguntó. No era asunto suyo. Solo sabía que ella había vivido duro y lo había resistido. Se detuvieron cerca de la línea de árboles. Fue entonces cuando notó algo que no estaba allí el día anterior. Una rama rota, no por el viento, no por un animal. Botas de hombre. Se agachó y tocó la tierra. 2 pares esta vez, huellas más ligeras, más cerca ya, quizá a 300 metros de la cabaña, tal vez menos. El espacio entre pisadas decía que ya no se escondían. Sabían a dónde iban. Se levantó, se sacudió las rodillas y la miró. «Ya están aquí». Sana se quedó quieta. Su rostro no mostró miedo, solo concentración dura. ¿Hace cuánto él miró al cielo? Anoche. Tal vez justo antes del amanecer. Ella apretó la mandíbula. «Vendrán esta noche». Matthew asintió. «Seguramente». De regreso en la cabaña, se pusieron manos a la obra sin una palabra. Él movió las herramientas, despejó el frente de la casa, colocó el rifle junto a la ventana. Ella lo ayudó a tapar la segunda con una tabla, clavándola con piedras y clavos oxidados del cobertizo. Sus manos sangraron un poco por el esfuerzo. No se detuvo. Esa tarde él le enseñó a cargar el revólver de 6 tiros que guardaba bajo el catre. Ella lo tomó sin pestañear. Sus dedos eran rápidos, precisos. Ya lo había hecho antes. ¿Alguna vez disparaste uno de estos? Una vez, respondió cuando vinieron la primera vez. No preguntó más. Al caer el sol se paró en la puerta con él y miró cómo el cielo cambiaba sobre la meseta. Naranja, luego rosado, después un gris polvoso. Ella habló primero. «Vives solo desde hace mucho». Él asintió. «Desde la guerra». «Tenías familia», dudó. «Un hermano». «No sobrevivió». «¿Esposa?» Él negó con la cabeza. «No». Ella se volvió hacia él. ¿Por qué? Pensó un momento. Luego contestó. «Nunca confié lo suficiente en nadie para quedarme». Sana no dijo nada por un rato. Luego se acercó más que nunca. Su hombro rozó el de él. Su voz bajita. «Me quedo. No porque deba, porque quiero». Él la miró. No solo su cuerpo, aunque era difícil no notar cómo la luz del fuego iluminaba su clavícula desnuda y su hombro. No, la miró a la cara, su fuerza, su decisión. «Lo sé», dijo él. Esa noche no se tocaron, pero tampoco durmieron lejos. Ella se acostó en el catre. Él extendió su cama junto a ella. Ya no había muros entre ambos, solo espacio, respiración y entendimiento callado. Pero casi no durmieron. Cerca de medianoche, Matthew escuchó primero. Cascos, lejanos, pero firmes. Agarró el rifle, se arrastró hasta la ventana y miró afuera.
2 jinetes, avanzando lento, con faroles encendidos, sin hablar entre ellos. Sana se levantó sin decir nada. Se envolvió en la manta y se puso a su lado. Su rostro sereno. «Vienen por mí», dijo. Él no apartó la vista de la ventana. «Entonces se irán con plomo». Ella no se estremeció. En cambio posó la mano en su muñeca. «No mueras por mí». Él la miró, voz baja. «No muero por ti». Ella esperó. «Me quedo», dijo. «Eso es distinto». Y ella entendió lo que significaba. Porque también se quedaba. Sin más preguntas. Sin huir. Lo que ocurriera esa noche lo enfrentarían juntos. Los jinetes se detuvieron a menos de 30 metros de la cabaña. Sin voces. Sin llamados. Solo el crujir lento de la montura y el resoplido de un caballo inquieto por el olor a pólvora y sangre en el aire. Matthew observaba por la rendija de la ventana rota. Alcanzaba a ver cómo el primero desmontaba. Espalda ancha, abrigo largo, sombrero calado hasta los ojos. El segundo permaneció a caballo, sujetando ambas riendas. No tenían prisa, y eso lo hacía peor. Se apartó de la ventana y miró a Sana. Ella recogió el cabello hacia atrás. La manta aún cubría sus hombros, pero ahora ajustada al frente. Su rostro duro, sin pánico en los ojos. Se mantenía erguida, el revólver en su mano. Parecía pequeño, pero su agarre no temblaba. «¿Los conoces?», preguntó él. Ella dudó. «El que camina se llama Fisk. Habla un poco de apache. Dijo que yo era suya ahora». Matthew apretó la mandíbula. «Y el otro se rió cuando mataron a mi hermano». Matthew se acercó a la puerta y probó el cerrojo. Luego lo abrió apenas con cuidado. El hombre Fisk estaba justo fuera del corral, lo bastante cerca para ver el brillo plateado de la hebilla en su cinturón, su abrigo lleno de polvo. Gastado por el camino, pero las botas relucían. Eso lo decía todo. «¡Estás en mi tierra!», gritó Matthew. Fisk giró hacia la cabaña y levantó despacio las manos. «Vacías». «No busco pleito», dijo. Su voz suave ensayada. «Dicen que guardas compañía que no te pertenece». Matthew sostuvo el rifle en alto. «No retengo a nadie. Ella se queda porque quiere». «Está buscada», dijo Fisk. «Recompensa tribal. Se fugó de custodia. Es libre». Era propiedad. Tomada en un trueque. Si te metes, te vuelves parte del problema. Matthew salió al porche. Sana se movió sigilosa detrás de él, manteniéndose fuera de la vista. Revólver en mano. «Ella no es problema», dijo Matthew. «El problema son ustedes». El segundo hombre sobre el caballo llevó despacio la mano hacia la montura. Matthew amartilló el rifle. «Mueve la mano otra vez». Y muere. El hombre se quedó inmóvil. Fisk soltó el aire y sonrió apenas. «¿De verdad quieres morir por un apache?» Matthew no parpadeó. «He muerto por cosas peores». Hubo un momento entonces. Largo callado. El viento levantó polvo. La mula detrás de la cabaña rebuznó. Fisk bajó las manos. «Volveremos», dijo, «y la próxima no hablaremos primero». Matthew no respondió. Los miró hasta que ambos montaron de nuevo. Se alejaron lentos sin apuro, pero no en retirada, solo rodeando. Planeando. Cuando el sonido de casco se desvaneció, bajó el rifle y volvió adentro. Sana cerró la puerta tras él. «¿Sabías que vendrían?», dijo. «Sí, y aún así te quedaste». Él la miró de frente. «Te dije que lo haría». Sus labios se entreabrieron. Dio un paso hacia él. «No van a parar», dijo. «Si me mantienes aquí, prenderán fuego a todo». Entonces lo levantamos de nuevo. Ella lo buscó con la mirada. «No me debes esto». Él no respondió al instante. Luego dijo: «He corrido demasiado en mi vida, escondiéndome, dejando que todo pasara». Ella colocó el revólver sobre la mesa. Se acercó hasta él. «¿Me quieres aquí?». Él la miró. No solo su figura, aunque la notaba.
cómo la manta se había deslizado otra vez, cómo sus curvas tensaban el cuero fino, pero vio más allá su voz, su fuerza, su dolor, su decisión. Sí. Entonces, por primera vez, ella se inclinó sin dudar. Sus labios buscaron los suyos de nuevo, esta vez más lentos, más plenos. Su mano subió a su pecho. Él no retrocedió. La atrajo hacia sí. Una mano suave posada en su cintura. Su cuerpo se rindió al suyo sin apartarse. Su respiración tembló contra su boca. Se besaron con certeza. Cuando ella se separó, no dijo nada más. Esa noche, él la llevó a su lecho. No con prisa ni desespero, solo para abrazarla. Piel con piel. Su espalda recostada en su pecho. Su brazo se enroscó en su cintura. Ella no se resistió. No hacían falta palabras. En la oscuridad, con ella pegada a su pecho, supo que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Estaban reclamando algo, un derecho a vivir, a quedarse, a pertenecer. La mañana llegaría, y con ella el peligro. Pero por ahora estaban juntos, y ninguno de los dos estaba solo ya. La mañana después de compartir el lecho amaneció fría y callada, pero ninguno sintió el frío. Sana se levantó antes que Matthew. Sus pies descalzos rozaban suave la tierra apisonada, mientras se envolvía en la manta y caminaba hacia el fuego. El vestido seguía roto, pero ya no intentaba cubrirse. No había razón para esconderse frente a él. Ya la había visto como realmente era. Sobreviviente, no víctima. Matthew se movió detrás de ella, el peso del sueño todavía en el pecho. La contempló andar por la cabaña, la silueta de su cuerpo recortada en la luz temprana que entraba por las rendijas del techo. Había despertado con ella acurrucada contra él, una pierna sobre la suya, su mano en su pecho, como si fuera su lugar. Era extraño, no de mala manera, sino de una forma que le apretaba las costillas con algo que no sabía nombrar. Ella se volvió notando sus ojos sobre ella. ¿Dormiste?, preguntó suave. Algo. ¿Crees que vengan hoy? Él asintió. Si cumplen lo que dijeron, lo intentarán antes del anochecer. Sana se sentó a su lado otra vez, cubriendo sus piernas con la manta. Su voz firme. Si me voy, tal vez paren. Él no respondió. Solo la miró, luego se inclinó y la besó otra vez. Sin apuro. Sin fuego desmedido. Solo certeza. Al separarse, dijo: «No vas a ningún lado». Más tarde esa mañana hicieron preparativos. Él le mostró dónde guardaba la munición extra enterrada bajo las piedras del fogón. Ella misma afiló el hacha. Su cojera ya era apenas un leve tropiezo. Ahora se erguía recta, hombros firmes, mirada clara. Era fácil olvidar lo destrozada que estaba cuando él la encontró. Reforzó las ventanas, clavó tablas nuevas, apiló cajas contra la puerta. Cada ruido de afuera los hacía detenerse a escuchar, pero nada llegaba. Al mediodía compartieron pan, cecina y frijoles hervidos. Ella se sentó frente a él en la mesa, el cabello recogido, el rostro sereno. «Nunca preguntas», dijo de pronto. «¿Por qué sobreviví? ¿Cómo escapé? Pensé que me lo dirías si querías». Ella bajó la vista a sus manos. Las cicatrices de sus nudillos empezaban a cerrarse. «Me llevaron con sogas. Me hicieron andar detrás del caballo». Matthew no la interrumpió. «Dijeron que me venderían al sur, que la gente paga por mujeres». Una noche esperé a que durmieran. Me acerqué al fuego, tomé un palo encendido. Levantó la mano mostrando la línea rojiza en la palma. Quemé la cuerda, no grité. Lo miró. Maté a uno. El más joven, tomé su cuchillo y corrí. Matthew se recargó respirando despacio. No era sorpresa, era respeto silencioso. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo. Ella asintió, pero me sigue. «Ese hombre Fisk quiere venganza. No negocio venganza». Matthew se levantó y fue hacia la puerta. «Entonces será hoy». Pasaron el resto de la tarde en silencio. Ella vigilaba por la ventana, rifle en el regazo. Él esperaba en la entrada, la mano siempre cerca del revólver. Ya era tarde cuando aparecieron. Polvo a lo lejos.
2 jinetes de nuevo, esta vez más rápidos, seguros, sin faroles, sin rodeos lentos. Ya no hablaban. Matthew se plantó en la puerta Sana detrás del fogón. En cuanto estuvieron a distancia de gritos, Matthew dio un paso al frente, rifle en alto. «Den la vuelta», gritó. Fisk tiró de las riendas y sonrió bajo el sombrero polvoso. «Es mía. Vine a cobrar». «Ella no es una cosa», dijo Matthew. El hombre junto a Fisk alargó la mano al arma. Sana disparó desde dentro. El primer tiro reventó la ventana lateral y le pegó en el hombro. Cayó de su caballo gritando. Fisk reaccionó rápido disparando hacia la puerta, pero Matthew ya había salido, cayó de rodillas y apuntó el rifle. Su tiro atravesó la pierna de Fisk, justo sobre la bota. Fisk cayó aullando en la tierra. Todo ocurrió en segundos. Matthew se incorporó despacio, rifle aún firme. El segundo hombre se arrastraba hacia atrás, dejando un rastro de sangre, maldiciendo a gritos. «Déjalo», dijo Matthew. El hombre obedeció. El revólver golpeó la tierra. Matthew lo pateó lejos y se acercó a Fisk. «Si vuelves, te entierro aquí». Fisk alzó la vista, el rostro torcido por la rabia y el dolor. «No vale la pena». Matthew se agachó a su lado, la mandíbula apretada. «Vale más de lo que serás jamás». Se puso en pie y se volvió. «Lárguense de aquí. No regresen». No lo siguió con la mirada. Se quedó escuchando el sonido de los caballos, alejándose, y el eco del dolor. Dentro, Sana estaba junto a la ventana, respirando con fuerza, las manos temblando. Él se acercó, le quitó el rifle con suavidad y lo dejó a un lado. «¿Estás bien?» «Le pegué», dijo ella con la voz áspera. «Hiciste lo que tenías que hacer». No lloró, pero las rodillas le fallaron, y él la sostuvo antes de que cayera. La llevó hasta el catre y se sentó a su lado, abrazándola contra el pecho. Permanecieron así mientras la última luz del día se deslizaba por el suelo. Había acabado, pero ambos sabían que otra cosa recién comenzaba. La cabaña quedó en silencio mucho después de que cesaron los disparos. Solo crujían las brasas moribundas, y se escuchaba la respiración de Sana acurrucada en el catre, pegada al costado de Matthew. No habló mucho después de lo ocurrido. No hacía falta. El peso de lo que había hecho, de lo que ambos habían hecho, colgaba en el aire como un suspiro que aún no se soltaba. Afuera, la tierra junto al porche seguía manchada de sangre. Fisk y el otro hombre se marcharon cojeando, sin armas, humillados y vencidos. Matthew no los persiguió. Si vivían, llevarían su vergüenza hacia el sur y no volverían. Si morían en el camino, la justicia habría llegado tarde, pero llegaría. Sana se acomodó contra él. Con los ojos entreabiertos, «No sentí nada», susurró. Él la miró. «Es normal». Ella negó con la cabeza, no insensible, solo segura. Él entendía que lo que había hecho no había sido venganza desbocada. No fue salvaje ni desesperado. Había sido supervivencia, necesaria, deliberada. Y ahora la parte de ella que había sido casada estaba libre. El precio vendría después, en silencio y pesado, pero no todavía. A la mañana siguiente enterraron los casquillos usados detrás del cobertizo. Matthew recogió la madera suelta del porche y arregló la viga junto a la puerta. Sana dio de comer a la mula y regó los frijoles del bancal que habían plantado días atrás. No hablaban mucho, pero trabajaban uno al lado del otro. La rutina los anclaba. Necesario. Al mediodía, Matthew notó algo en el andar de Sana, sutil, pero nuevo. Se detuvo al agacharse, sostuvo el vientre un poco más de lo habitual, hizo una mueca al estirarse. «¿Estás bien?», le preguntó. Ella asintió, pero sin convencerse. «¿Segura?». Vaciló y al final dijo que sí. «Se siente extraño», dijo. Aquella noche, mientras fregaba la pila, se quedó mucho rato mirando el agua antes de volver a hablar. «Solo estoy sangrando», dijo con tono llano. Él se volvió lentamente. «¿Cuánto tiempo?». «2 lunas». Se le encogió el pecho. Secó las manos en un trapo y se acercó. «¿Crees que...?» «No lo sé», respondió ella.
pero quizá lo noten al borde del catre. Se apoyó en su hombro y él la abrazó sin dudar. No parecía asustada, más bien tranquila, como si una parte suya ya lo supiera. Pensé que no podría, añadió. Decían que después de lo que me hicieron, no podría. Matthew no preguntó quiénes eran. Ya entendía más que suficiente. Sus ojos lo decían, lo que le habían quitado, lo que la obligaron a soportar, lo que ahora reclamaba poco a poco. La sujetó más fuerte. Ahora estás a salvo. Pase lo que pase, nos quedamos. Está bien, asintió contra su pecho. Más tarde, el aire se enfrió. Salieron a sentarse afuera con una manta sobre las piernas y una lamparita de aceite parpadeando a sus pies. Por primera vez desde que llegó empezó a hablar de cosas que no nacían de la violencia. Mi verdadero nombre es Sanateni, dijo en voz baja. Mi madre me lo dio antes de morir de fiebre. Mi gente vive cerca de los acantilados de sal, pero no los he visto en 2 inviernos. ¿Quieres volver algún día? Ella guardó silencio. Ellos piensan que estoy muerta. Él no insistió, pero vio la verdad en su rostro, cómo apretaba la mandíbula, el brillo en los ojos, cuando el viento movía su cabello. Ya no sabía dónde pertenecía, y tal vez no quería elegir. No eres una invitada aquí, dijo él. No me debes agradecimientos, ni relatos, ni quedarse. Pero si te quedas, esto también es tuyo. Ella alargó la mano y tomó la suya entrelazando los dedos. Su toque era cálido, firme. Lo sé, dijo. Adentro, mientras el viento levantaba polvo contra las contraventanas, se tendieron juntos en el catre. Ya no había límites entre ellos. Su mano descansaba en el vientre. El brazo de él la mantenía cerca. No había prisa. Solo aliento, piel y calor compartido después de tantos años fríos de ambos lados. Y cuando hicieron el amor aquella noche, lento, callado, sin palabras, no fue solo pasión. Fue un reclamo, una afirmación de arraigo. Sus dedos se aferraban al hombro de él, sus piernas enredadas alrededor suyo. Y cuando él besó su cuello, su pecho, sus labios, lo hizo sin disculparse. Y ella lo recibió por completo. Después, no lloró. No se apartó. Susurró su nombre una vez suave contra su clavícula, y él besó su cabello. Se durmieron así entrelazados, cálidos, sin miedo. Y por primera vez en sus vidas, soñaron sin temor. Cuando la primavera alcanzó la orilla del río Salado, la cabaña ya no parecía el refugio de un hombre solitario. Había una cerca nueva en el potrero trasero, un tendedero de estacas altas, y un segundo catre contra la pared opuesta. Aunque Sana casi nunca dormía en él ya. El aire era más tibio ahora, y con él llegaba el perfume suave del mezquite en flor, y el murmullo distante de la vida volviendo a la tierra. Los coyotes rondaban más lejos. Los jinetes no habían regresado. Entre sus círculos se corrió la voz. El hombre del río no era para probar, y la mujer con él no era de nadie más. Matthew estaba afuera partiendo leña. Camisa arremangada, el sudor mojándole la espalda. La cojera en su pierna izquierda había vuelto con el cambio de clima, pero no se quejaba. Rara vez hablaba del dolor físico o de otro tipo, pero hablaba más ahora. No mucho, pero más. Porque alguien lo escuchaba. Dentro, Sana barría el suelo. Su vientre ya se redondeaba. No demasiado, pero lo suficiente para que el viejo vestido no ajustara en sus caderas. Había empezado a coserle remiendos de tela. No hablaba del hijo con miedo o duda, solo con certeza. Venía en camino. Su cuerpo no la había traicionado. Ahora nada ni nadie le arrebataría lo suyo. Matthew detuvo el hacha y la recargó en el tronco. La miró por la puerta abierta un instante. Sus movimientos eran firmes, seguros. Estaba descalza, su largo cabello negro recogido con una tira de cuero, y su perfil atrapaba la luz de una forma que siempre lo hacía detenerse. No porque se viera frágil, sino porque ya no lo parecía. Entró y se secó las manos con un trapo. ¿Te sientes bien? Sana lo miró por encima del hombro, cansada. Él le sacó una silla y dijo entonces, descansa. Ella lo miró mitad seria, mitad divertida, pero se sentó. Siempre tan mandón. Él sonrió apenas.
solo cuando tengo razón. Ella le tomó la mano sin pedirlo, entrelazando sus dedos. Quiero que el niño nazca aquí. No pensaba hablarte de otro lugar. Ella asintió. Cuando era niña pensaba que me casarían a los 14, con algún muchacho del campamento vecino. Así era la costumbre. Y ahora se volvió hacia él, ahora despierto junto a un hombre que escucha. Matthew le apretó la mano. No había mucho más que decir después de eso. Esa tarde se sentaron juntos en el porche, la brisa moviendo los matorrales, la última luz alargándose sobre la tierra. Los pies de Sana descansaban en su regazo. Él le frotaba las pantorrillas con cuidado, evitando la vieja herida en su muslo. «Deberíamos construir otro cuarto», dijo de pronto. Ella lo miró. «Para el niño, para ti. Imagino que querrás espacio cuando te canses de mí». Ella rió de verdad, un sonido bajo y sincero. «Si no me fui después de que quemaste los frijoles 2 veces, creo que ya me tienes atada». Se quedaron así un buen rato, el silencio ganado a pulso. Entonces una silueta se acercó por el sendero del sur. Matthew se levantó despacio, la mano sobre el revólver. Sana también se irguió, ojos entrecerrados. Pero la figura que venía no era hostil. Caminaba con las manos abiertas, un hombre mayor, largas trenzas sobre los hombros, vestido con piel de venado y cuentas de hueso. Detrás venían 3 personas más, 2 mujeres y un joven. Sana avanzó unos pasos, se le cortó la respiración. Luego susurró: «Anciano Tanaka». Matthew la miró. «Mi gente», dijo ella. Tanaka se detuvo en la entrada, asintiendo con respeto hacia Matthew antes de hablar en apache. Sana se lanzó a su encuentro, lo abrazó con fuerza. Las otras mujeres se unieron y una de ellas rompió en llanto suave. Matthew se hizo a un lado observando. Después de unos minutos, Tanaka se acercó a él. Su inglés era tosco, pero firme. «Tú la encontraste, le diste la vida de nuevo». Matthew no dijo nada al principio, solo asintió. La mirada de Tanaka era pesada, pero no dura. «Por nuestra ley ella te pertenece porque la salvaste de la muerte». Matthew miró a Sana. Ella estaba erguida ahora con la mano sobre el vientre y la mirada firme. «No la poseo», dijo Matthew. Tanaka asintió. «Entonces está contigo». «Es lo mismo». Le ofrecieron llevarla de vuelta con su gente, pero Sana se negó con dulzura. «Ya hice mi hogar aquí», dijo, «pero visitaré. Quiero que mi hijo sepa de dónde vengo». Cuando los visitantes se fueron a la mañana siguiente, ella se quedó largo rato en la cerca mirándolos alejarse. Luego volvió hacia la cabaña. «Pronto construiremos ese cuarto extra», dijo. Él se colocó a su lado. «¿Construiremos?» Ella arqueó una ceja. «Ya vi cómo clavas. No hablaron de matrimonio como lo hacían los de la iglesia. No hubo anillos, ni papeles, ni predicador». Pero ella lo llamaba su esposo ahora, y él no la corrigió. La niña nació 3 meses después, en una tarde fresca, justo cuando el sol se escondía. Sana trabajó duro, respirando lento, apretando la mano de Matthew hasta dejarle los nudillos blancos. No gritó, no lloró, y cuando al fin llegó la criatura, una niña fuerte y tibia, Sana la sostuvo como si toda su vida hubiera esperado ese momento. Matthew se sentó en el suelo junto al catre, secándose el sudor con el corazón todavía desbocado. Sana apoyó la frente en la de él y susurró: «Es nuestra». Y él le creyó. La llamaron Elana, como la madre de Sana. Para el verano el huerto estaba crecido, el cuarto extra a medio levantar, y la cabaña ya no era solo un refugio. Era un hogar. No para esconderse, no solo para sobrevivir, sino para quedarse. Y en ese lugar, lejos de cualquier reclamo ajeno, vivieron. No con estruendo, no perfectos, pero reales y suficientes.